vete en paz y queda sana de tu aflicción. En este pasaje observamos 3 hechos que demuestran el señorío de Cristo sobre lo físico, específicamente sobre las enfermedades, y esto ha de movernos al asombro con Cristo. 3 hechos. En esta mañana vamos a tener tiempo para ver los 2 primeros y en una próxima ocasión veremos el tercer hecho. En esta mañana vamos a ver los 2 primeros hechos que demuestran el señorío de Cristo sobre lo físico, en los versículos 25 al 29, dejando el tercer hecho que demuestra este señorío para una próxima ocasión, en los versículos 30 al 34. El primer hecho que observamos en este pasaje, que demuestra el señorío de Cristo sobre lo físico y específicamente sobre las enfermedades, y esto de movernos a asombro con Él, es la gran necesidad de la mujer con el flujo de sangre. La gran necesidad de la mujer con el flujo de sangre en los versículos 25 y 26. Este episodio nos introduce a un nuevo personaje en la narrativa del Evangelio. Una mujer enferma. De hecho, una mujer que ha pasado a ser conocida en la posteridad por este relato, no por su nombre, que ni siquiera conocemos, sino por su enfermedad, siendo descrita como la mujer con el flujo de sangre. Y a pesar de que la tradición y los estudiosos a lo largo de la historia han tratado de identificar a esta mujer, la verdad es que no sabemos mucho más de ella que lo que el relato bíblico afirma, tanto en Marcos como en los evangelios sinópticos. Ahora, lo que sabemos es suficiente para llegar a una conclusión. Esta mujer era una mujer con una gran necesidad. Fijémonos en los versículos 25 y 26. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Una mujer con gran necesidad, una gran necesidad física en este caso, y por eso Cristo va a demostrar su señorío sobre lo físico. Una necesidad tremenda por varias razones según el texto. En primer lugar, tenía una gran necesidad según el texto porque estaba enferma. En concreto, con flujo de sangre. El versículo 25, había tenido flujo de sangre. ¿En qué consistía su enfermedad? Consistía en una hemorragia, y esta hemorragia era continua. De hecho, en el original dice, estando en un flujo. Era algo continuo, era por lo que se caracterizaba su vida, por esta hemorragia. Y no sabemos a ciencia cierta realmente el origen de esta hemorragia, porque no lo especifica el texto, pero lo más seguro es que su hemorragia fuera uterina, ya que generalmente, prácticamente en todas las ocasiones cuando el Evangelio, cuando el Nuevo Testamento, y especialmente cuando el Antiguo Testamento hacía referencia de esta manera a una hemorragia en una mujer, se refería a sangrados vaginales. Esta mujer era una mujer con gran necesidad, con esta enfermedad que la acuciaba, una enfermedad continua, sin descanso. Pero no solo tenía una gran necesidad porque estaba enferma, sino en segundo lugar, era una mujer con una gran necesidad, según este texto, porque sufría una enfermedad crónica. Fijémonos, versículo 25, la segunda parte. ¿Por cuánto tiempo había estado enferma, había sufrido esta enfermedad? 12 años. Dice el texto, por 12 años. No solo sufrir una enfermedad sin cura por 12 años es algo tremendo, sino que además el tipo de enfermedad que tenía y las connotaciones que conllevaba para su vida diaria y lo que esto implicaba para sus relaciones con los demás era imposible de sobrellevar. Y tal vez no lo entendemos hoy en día tan claramente. Podemos entender una enfermedad 12 años. Madre mía, qué tremendo, ¿verdad? Qué gran necesidad. Pero no entendemos lo que en ese contexto significaba que una mujer tuviese un flujo de sangre, porque la ley ceremonial, según Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27, consideraba a esta mujer como inmunda. Por lo tanto, no podía ir al templo a ofrecer sacrificios, no podía ni siquiera acudir al templo, ni siquiera reunirse en la sinagoga, no le permitían la entrada, y sus relaciones con su familia y amigos eran a distancia.
Esto hoy en día no lo entendemos. Cuando una persona está enferma por 12 años, es tremendo. Pero al menos, generalmente, tiene su familia cerca. No recibe ostracismo, sino que es llevado a un hospital hoy en día, gracias a Dios, por los hospitales que hay en España. Se les lleva ahí, los familiares les visitan, tratan de animarles, y la gente no se aparta de ellas, sino que trata de animar y arropar a estos enfermos, especialmente si han sido tantos años. No era el caso de esta mujer. Esta mujer estaba repudiada. Era tratada como una leprosa, literalmente. Durante 12 años no solo había sufrido la enfermedad, sino que había vivido el ostracismo, la marginalidad, el inconveniente físico, el sufrimiento emocional, la humillación social. Qué gran necesidad tenía esta mujer. Tenía una gran necesidad porque estaba enferma, con flujo de sangre. Tenía una gran necesidad porque estaba enferma crónica por 12 años. Tenía una gran necesidad, en tercer lugar, el texto nos describe, porque había padecido mucho. Había padecido mucho. Versículo 26 nos lo dice. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. No solo había sufrido a causa de la enfermedad y los años de la enfermedad y el ostracismo debido a la singularidad de su enfermedad, sino que también había sufrido, dice el texto, a causa de los tratamientos contraproducentes a los que había estado sometida por diversos médicos, dicen muchos médicos. Los supuestos remedios que iba buscando, acudiendo a diversos médicos a los que visitó, no le solucionaron su problema, sino que el texto dice había sufrido mucho, le añadieron más dolor y sufrimiento. Y finalmente describe la gran necesidad de esta mujer en cuarto lugar, porque era una mujer que se había arruinado. Se había arruinado tratando de curar. Versículo 26 dice, y había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. En aquel tiempo no había seguridad social, había que pagar a los médicos y los tratamientos. Bueno, en realidad, hoy en día también pagamos a los médicos y los tratamientos, pero indirectamente a través de contribuciones que deducen del sueldo antes de que te lo den neto. Pero en este caso era más obvio, porque tenían que ir, y el que no tenía dinero no era atendido, a no ser que fuese por la misericordia o la beneficencia de otras personas o de los mismos médicos. En este caso, sería como acudir a la seguridad social y después de que la seguridad social no dan con ello o tal vez piensan que no es algo importante, tú no te quedas tranquilo porque tú sigues sintiéndote mal y entonces vas a pedir una segunda opinión. Para pedir esa segunda opinión tienes que ir a un médico privado y tienes que pagar por ello. Y tal vez eso no te convence y vas a una tercera opinión. Y tal vez alguien te habla de esta clínica, la mejor en España, y tú tienes tu esperanza en eso. Voy a ir allí, voy a gastar todo lo que tengo, pero por fin voy a curarme. Y vas allí y ni curas y te quedas sin nada. Después de muchos años de intentarlo, gastarte todo el dinero y quedas en bancarrota. ¿Te imaginas? Así estaba esta mujer. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvo? Tras 12 años enferma, tras vivir en ostracismo y marginación social, tras pasar de médico en médico, de tratamiento en tratamiento, tras haberse arruinado literalmente tratando de curarse, versículo 26 al final, sin provecho alguno. Sin provecho alguno. Qué triste, ¿verdad? No hubo resultado. Una cosa es gastárselo todo y quedar en bancarrota a causa de la enfermedad, pero curarte, ¿no? Bueno, estarás sin dinero, pero al menos sano. Mucho mejor estar sin dinero, pero sano. La mayor parte de la gente, cuando se le encuesta, pone la salud por delante del dinero. Y probablemente es así. Pero fijémonos, ahí no acaba el versículo 26, sino que dice, sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Una cosa es arruinarse y curarse. Una cosa bien distinta, lo contrario, como dice el texto, es arruinarte y encima seguir enfermo. Pero muy distinto aún, lo que dice el texto es que no se arruinó y siguió enfermo, sino que se arruinó y estaba peor que al principio de su enfermedad y de sus visitas médicas. Aún yo creo que no nos podemos poner en la piel de esta mujer. Pero tal vez observando estos versículos, con la descripción tan minuciosa
que nos hace Marcos de la gran necesidad de esta mujer, nos permite en cierta medida ver esa necesidad y relacionarnos de alguna manera con esa situación. Podemos concluir, sin lugar a dudas, la gran necesidad que tenía esta mujer. Y es curioso, porque este relato va parejo, va en paralelo con otro relato. El relato de Jairo y el de su hija. De hecho, en los versículos precedentes, lo que sirve de introducción a toda esta sección, versículos 21 al 24, Jairo viene con un ruego a Jesús. Su hija, de apenas 12 años, estaba muriéndose al borde de la muerte, y Jairo viene a suplicarle a Jesús: ven conmigo. Él había perdido toda esperanza en todo lo demás. Y al observar este relato, vemos que hay dos personas muy distintas. Jairo, un hombre respetado como oficial de la sinagoga, y por el otro lado esta mujer con el flujo de sangre, una mujer denostada por su situación física. Pero a pesar de ser tan distintos, compartían algo: su gran necesidad. Jairo por la muerte inminente por su hija, la mujer por su enfermedad. Ambos vivían en una situación desesperada, en la que el tiempo no jugaba a su favor, en la que los hombres y su sabiduría no se lo podían solucionar, y en la que incluso el dinero no lo podía arreglar. Y en esa situación de necesidad extrema, en medio de su desesperación, cuando lo habían intentado todo, ¿a quién acuden? Ambos acuden a Cristo. Jairo con un ruego, y la mujer ni siquiera se atrevió a abrir la boca. Clandestinamente se coló entre las multitudes y anónimamente trató de ser curada, alcanzando a tocar a Jesús por la espalda. En ocasiones, hermanos, humanamente hablando, necesitamos esos momentos de gran necesidad. No nos gustan. Nadie estamos anticipando, ¿verdad?, una enfermedad, una situación extrema, una prueba terrible. Pero necesitamos esos momentos de gran necesidad, incluso llegar al punto, humanamente hablando, de la desesperación, para ir a quien verdaderamente puede ser nuestro auxilio. Solo Dios puede ser nuestro auxilio. Puede que estés aquí y ya lo hayas probado todo antes. Puede ser que te hayas dado cuenta con el tiempo que los hombres no te pueden ayudar, ni que el dinero puede comprar ciertas cosas que solo Dios puede hacer. Y en esa situación de desesperanza, en esa situación de gran necesidad, en este caso es una enfermedad, pero puede ser cualquier otra cosa, humanamente hablando, necesitamos venir a Dios. Necesitamos venir a Dios en primer lugar, no para que Él haga el final de un cuento maravilloso, un cuento que leemos a los niños y comieron perdices y fueron felices, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No una película de Disney con un final feliz, que siempre el bueno gana y el malo pierde. No acudimos a Dios para ello. Sí acudimos suplicando, y si Dios quiere puede dar un final propicio y un final feliz. Pero lo primero que hemos de hacer es acudir con nuestra mayor necesidad. ¿Y cuál es la mayor necesidad del hombre? El perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios. Y no es hasta que entendemos que somos pecadores, no es hasta que estamos convencidos que ese pecado nos separa de Dios, no es hasta que incluso llegamos a la situación de estar desesperados por nuestra situación, que somos conscientes de nuestra gran necesidad de ser salvos de la ira venidera a causa de nuestro pecado y ser reconciliados con Dios, en contra de quien pecamos y a quien desagrada nuestro pecado. Y cuando estamos en esa posición, cuando estamos en la posición del publicano que acude a Él, agacha la cabeza, no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que decir, sino simplemente clamar a Dios y decir: sé propicio a mi pecador. Lo he intentado todo, lo he probado de todas maneras. He confiado en otros, he confiado en mí mismo, he confiado en lo que aparentemente ofrece esta vida. Incluso puede ser que hayas disfrutado de una buena vida, puedes disfrutar de un buen trabajo, de salud, de dinero, de una buena familia, pero nada de eso te va a reconciliar con Dios, nada de eso va a suplir la principal necesidad, que es el perdón de tus pecados.
Y en esta mañana necesitas venir a Cristo, el único que puede perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios. Y no es hasta que sentimos realmente y sabemos mentalmente que esa necesidad es lo principal en nuestra vida, que no vamos a acudir a Cristo como el único que puede perdonar nuestros pecados, porque pagó por ellos en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y un día volverá. Así lo explica e ilustra Jesús en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Y lo hace en respuesta a los que se creían justos en su propia justicia, a los que pensaban que no tenían necesidad, a los que se creían buenos, a los religiosos, a los respetados de aquella época, los escribas de los fariseos. Y Jesús en Lucas 5, 31 al 32 les contesta, cuando ellos ponen en entredicho que él anduviese con pecadores. Jesús no andaba entre pecadores para pecar con ellos. Jesús no andaba entre pecadores para animarles a pecar. Jesús no andaba entre pecadores para callar su conciencia y decirles, no va a pasar nada. Jesús andaba entre pecadores, estaba comiendo con Leví en su casa, porque Leví había sido llamado a seguir a Cristo y él le había seguido. Y Cristo estaba allí con él y con los demás que eran denostados de la sociedad, hablándoles del Evangelio, y muchos de ellos le estaban siguiendo. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es elitista. El Evangelio no es solo para los que visten de cierta manera, o para los que pertenecen a cierta familia, o cierta raza, o nacidos en cierto país, o cierta apariencia externa. El Evangelio es para todos. Y Cristo vino a ofrecer el Evangelio a todos. Y por lo tanto estuvo con todos. Y en esas circunstancias los religiosos no podían entenderlo. ¿Cómo come con pecadores? ¿Cómo puede hacer eso? Y Jesús les contesta indirectamente, Lucas 5, versículos 31 y 32. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y les dice a continuación, por si acaso a alguno les había quedado en duda esta metáfora, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estaba hablando de los que realmente entienden que son pecadores, y lo asemeja con la imagen de ir al médico. Si tú no estás enfermo, si tú no te sientes enfermo y no te das cuenta de los síntomas que tienes, no vas a ir al médico y no vas a pensar que necesitas un médico. Él lo asemeja con aquellos que se creen justos. No necesito a Cristo, no necesito ser reconciliado con Dios, yo no soy tan malo como otras personas, yo en realidad hago obras buenas y espero que un día Dios tenga misericordia de mí porque no he sido tan malo. ¿Es verdad? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia afirma, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, Salmo 14. Todos a una se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos. Y lo habla en un contexto en el que estaba hablando a los judíos que se creían más santos que los demás y mejores que los demás porque era el pueblo escogido de Dios. Y la palabra de Dios les confronta. ¿Cuánto más a cualquier persona aquí? Cualquiera de nosotros. Somos indignos pecadores. Gracias a Dios porque nos hemos dado cuenta que somos indignos pecadores, porque entonces hemos venido a Cristo. Porque Él nos ha llamado al arrepentimiento y hemos acudido con gratitud y con gozo, porque Él ha pagado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos ha hecho sus hijos y nos ha reconciliado con Él. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que abrió nuestros ojos un día y nos mostró lo que somos realmente, que vimos como Él nos ve, y esto nos llevó a Cristo. Y si estás aquí en esta mañana y no estás aún en Cristo, necesitas verte como Dios te ve, en esa gran necesidad, como gran pecador. Y para grandes pecadores que somos todos, hay un gran Salvador, Cristo el Señor. Ahora, la mujer tenía una gran necesidad, y era una necesidad física, por su enfermedad. Y esto demuestra el señorío de Cristo sobre lo físico y sobre las enfermedades, y nos ha dejado asombrados con Cristo. Ese es el primer hecho que vemos en este relato. Hay un segundo hecho, la acción eficaz de la mujer con el flujo de sangre. Versículos 27 al 29. La acción eficaz de la mujer con el flujo de sangre. Y este hecho nos ha de mover a observar que Cristo es Señor,
Cristo tiene dominio, Cristo tiene poder sobre todo lo físico, sobre las enfermedades, y eso nos ha de mover a estar asombrados y maravillados con Él. Leamos los versículos 27 y 29 para observar la acción eficaz de la mujer con el flujo de sangre. Cuando oyó hablar de Jesús, está hablando de la mujer, se llegó a Él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Esta mujer tiene una gran necesidad. Todos podemos verlo, ¿verdad?, por lo que el relato bíblico explica. Y entonces, después de haberlo intentado todo y seguir con esa gran necesidad incluso mayor, después de haberse arruinado, algo sucede. Versículo 27. Oye hablar de Jesús. ¿Cómo oyó hablar de Jesús? El texto no lo explica, pero no es difícil que hubiera oído hablar de Jesús en Capernaum. Jesús ya era popular en aquel momento. Incluso el capítulo 3 de Marcos, versículos 7 al 12, nos dice que habían venido de todas las zonas, no solo de Capernaum, sino de 200 kilómetros al sur, del norte, del sur, del este y del oeste, porque Jesús está empezando a ser un fenómeno popular y social por lo que hacía. Pero es que Jesús había hecho varios milagros. Jesús había realizado diversas expulsiones de demonios y curaciones ya en los primeros 5 capítulos de Marcos. No es extraño que de alguna manera esta información le llegó a los oídos de la mujer con el flujo de sangre. Así que ante esta gran necesidad, ¿a quién acudió? Acudió a Jesús, aquel, el único que podía suplir su gran necesidad, en este caso, curar su enfermedad. ¿Qué hace la mujer con el flujo de sangre para sortear esta gran barrera humana? Porque recordemos que el versículo 24 nos dice cómo estaba Jesús. Versículo 24, después de acceder al ruego de Jairo, empezar a ir con él a su casa para visitar a su hija, dice: y una gran multitud le seguía y le oprimía. Una gran multitud le seguía, no solo eso, sino añade otro detalle importante: le oprimía. Y la pregunta es: ¿cómo pudo esta mujer acceder a Jesús? ¿Has intentado alguna vez avanzar en medio de una multitud? Por ejemplo, no hace mucho, en junio, fueron las fiestas de León. Y es la única vez en el año que en León, que yo sepa, se tiran fuegos artificiales, ¿no es así? Y cuando hay fuegos artificiales, si ha sido alguna vez, se congrega una gran multitud alrededor en las zonas donde se ven los fuegos artificiales. Cuando hay una gran multitud, ¿es fácil moverse? ¿Podemos salir de en medio de esa multitud cuando ya está todo el mundo allí parado para los fuegos artificiales? Complicado. Incluso cuando acaba es difícil moverse entre esa gran multitud. Yo recuerdo hace unos años, durante la época de San Froilán, en octubre, que fui a ver una proyección artística, tal vez algunos la habéis visto, de la historia de León proyectada en la fachada de San Isidoro. Y cada vez que echaba esta proyección, era una de las primeras veces, creo que era el primer año que lo hacían, ya por el 2011, la plaza que está enfrente de San Isidoro, no solo la plaza, sino todas las calles adyacentes, estaban abarrotadas. Yo nunca he visto a tanta gente junta en León como aquel día, ni siquiera para los fuegos artificiales. La gente te empujaba por delante, la gente te empujaba por detrás, por un lado, por el otro, empezabas con un cordón de seguridad sanitario, socialmente, ¿verdad? Sin que estuvieran tan cerca, y cuando te das cuenta, todo el mundo empujando, tenías uno por delante, otro por detrás, y ya el que iba contigo estaba a 3 o 4 personas de ti. ¿Cómo ha pasado esto? Imagínate tener que salir de ahí. Cuando acabó, fue complicado salir de ahí. Nunca he tardado tanto salir de un lugar. Nos movíamos así, uno detrás de otro. Jesús estaba con una gran multitud alrededor de él, y ¿qué dice el texto? Le oprimía. Ahora, Jesús rodeado y oprimido, ¿cómo puede una persona llegar a Jesús y saltarse toda esa multitud? Increíble. El texto no dice cómo, pero esta mujer le iba la vida en ello y se acercó a Jesús, costase lo que costase, por su gran necesidad, embargada por su desesperación. Y llega, versículo 27, se llegó a él, por detrás, por si hay alguna duda, el texto le dice, entre la multitud. ¿Y qué hizo? Le tocó. Le tocó. ¡Qué increíble!
Le tocó. ¿Qué tocó? El texto no lo dice. Dice lo que ella pensó. En este texto no lo dice. Pero sí tocó el manto, tocó la ropa. El versículo que nos dice que tocó el borde de su manto es Lucas 8:43. No ni siquiera su manto, sino que Lucas nos dice el borde de su manto. ¿Por qué lo tocó? Más importante aún, versículo 28 nos da la razón. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y aquí hay varias preguntas al respecto. ¿Acaso Jesús tenía una aurea espiritual que resplandecía y desprendía poder? Y por eso esta mujer concluyó, si toco su manto, sanaré. No, el texto no lo describe aquí, ni en ningún otro relato del Evangelio. Jesús no tenía una aurea espiritual especial que resplandecía y desprendía poder. Entonces, ¿acaso el mismo Jesús, siendo Dios, tenía poder instantáneo y sanador solo con que le tocara a alguien, a él, o alguna de sus prendas? Bueno, podría ser. Pero en realidad, tampoco esa es la razón por la que la mujer sana, según observamos en el resto del relato. Ya que si fuera así, en medio de ese tumulto, ¿cuántos estaban tocando a Jesús? ¿Solo la mujer o mucha otra gente? Mucha otra gente. ¿Cuántos más percibieron, notaron, recibieron el poder de Jesús? Solo esta mujer entre la gran multitud que lo oprimía y que estaba en contacto con él y con su ropa. De hecho, los discípulos se sorprenden más adelante, en el versículo 31, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos responden, hombre, más bien, ¿quién no te ha tocado? Estamos aquí todos como sardinas en aceite y dices, ¿quién te ha tocado? Mucha gente le estaba tocando. Pero por el mero hecho de tocar a Jesús, eso no sanaba a nadie. Además, no hemos de olvidar que Jesús, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y vivió su vida en esta tierra con un cuerpo humano, siendo hombre. No tenía una piel especial, ni mucho menos una vestimenta especial. De hecho, su humanidad queda clara cuando pregunta eso a sus discípulos. ¿Quién me ha tocado? Y era una pregunta legítima y sincera. Jesús no lo sabía. Porque aunque poseía todos sus atributos divinos y nunca se desprendió de ellos, siendo Dios hecho carne, no estaba ejerciendo sus atributos, en este caso el de la omnisciencia, independientemente del Padre y del poder del Espíritu Santo como ser humano. Pero de esto hablaremos más cuando lleguemos a los versículos 30 y 34. ¿Por qué la mujer sana? No es porque Jesús tuviera una aurea espiritual especial, no es porque las ropas de Jesús fueran mágicas, ni tampoco su carne, era un cuerpo humano, como nosotros, semejante en todo como nosotros. ¿Por qué? Versículo 28 nos da la razón. Porque confió en Jesús. Confió. Y más adelante, Jesús, al final de este relato, dijo, tu fe te ha sanado. No mi manto te ha sanado, sino tu fe te ha sanado. La mujer confió con una fe genuina en el poder de Cristo y su señorío sobre lo físico. Su fe no estaba en el manto, sino en el poder del que portaba ese manto, Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Cuál fue el resultado de su acción? Versículo 29. Se sanó. Versículo 29. Al instante, lo mismo que aparece más tarde con la hija de Jairo, al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Lo que los médicos no habían podido hacer en 12 años, lo que todo el dinero que tenía esta mujer no le podía solucionar, Jesús lo hizo instantáneamente y demostró con este hecho su señorío, su poder, su dominio, su autoridad sobre lo físico y concretamente sobre las enfermedades. ¡Qué increíble! ¿No es así? Alabemos el nombre del Señor Jesucristo. Cristo es Señor sobre lo físico y sobre las enfermedades. Esto nos ha de llevar, hermanos, en primer lugar, al asombro. Al asombro.
estar maravillados con Él. No podemos leer este relato, no podemos estar aquí ya una hora reflexionando sobre este relato y estar como si no pasara nada, porque Cristo es asombroso.